vamos a hacer un cambio. Ayer estuve hablando con Mauro y acordamos que no tenía sentido por ahí comenzar en práctico ahora porque están bastante ustedes atorados con actividades y nosotros prácticamente nos quedan solamente 2 prácticos. Entonces vamos a avanzar un poco más con la teoría. Yo voy a dar el tema techos, que es el tema siguiente, que no tiene práctica, es un tema teórico que no tiene práctica. Y después que demos el tema techos, y después de la semana del estudiante, ahí sí van a comenzar a hacer la práctica de muros de mampostería. Y nos quedaría el último práctico que estaríamos haciendo allá en octubre o fines de octubre, que es el práctico de obradores y plan de trabajo. Así que acordamos eso, más que nada para que no se le amontonen a ustedes los prácticos, que alguno de ustedes va a rendir el coloquio el viernes. Entonces, como tenemos tiempo, vamos a espaciarlo un poquito más la resolución de los 2 prácticos que nos quedan. Por lo tanto, hoy vamos a terminar la aislación de muros y vamos a arrancar con el tema teórico siguiente, que es techos. Es un tema largo y yo estimo que lo trataremos de completar entre hoy y la clase del jueves. Y bueno, si no terminamos el jueves, quedará para terminar la otra semana, después de la semana del estudiante. Vamos a tratar de hacer lo posible, es un tema largo, vamos a tratar de, en estas 2 clases, desarrollarlo completamente para que no quede nada en el tintero para después. Pero bueno, veremos. Vamos entonces a poner la presentación de el tema aislaciones que estábamos viendo la clase pasada para terminar de completar lo que habíamos visto y ver algunas fotos, algunas imágenes que Leticia me mandó de lo que habíamos visto ya de la obra de la, pero que está vinculado al tema aislaciones y entonces nos va a venir bien para redondar un poco el tema y la idea. No sé si están viendo ahí la presentación, ¿se ve la presentación? Se ve, profe. Ok. La clase pasada habíamos llegado hasta este punto y habíamos dicho que a los muros los teníamos que proteger de la acumulación de agua, de que se mantengan secos. Habíamos visto la característica de que el agua es 25 veces más conductora del calor que el aire, entonces si los poros de los ladrillos se llenan de agua, se humedecen, evidentemente ese ladrillo va a perder capacidad aislante y entonces lo único que vamos a hacer es empeorar el problema. Habíamos también comentado que teníamos que hacer 2 tipos de protecciones. Uno era proteger a los ladrillos, a la mampostería, de todo lo que era la humedad ascendente, la humedad capilar ascendente, que es la humedad natural que tiene el terreno, que eso lo lográbamos mediante la incorporación de la capa aisladora. Habíamos comentado que en realidad la capa aisladora no es costumbre hacer una sola capa horizontal, sino que normalmente se hace un cajón para, por un lado, asegurarnos de que ante eventuales desniveles que pueda haber entre el nivel de piso terminado interior y el piso exterior, pueda haber un ingreso de humedad y además para asegurarnos de que cualquier fisura que pueda llegar a existir en la capa aisladora horizontal sea compensada o sea, digamos, sellada con otra capa adicional. Habíamos visto entonces que lo ideal era que la primera capa aisladora horizontal esté por debajo del nivel de terreno natural y la segunda capa aisladora horizontal, que conforma ese cajón, esté por encima del nivel de piso interior terminado, y lo aconsejable es que quede oculta esa capa aisladora detrás de los zócalos, con lo cual se busca que esa capa esté entre 5 a 7 centímetros por encima del nivel de piso terminado. Evidentemente, estas capas aisladoras hay que hacerlas en partes,
primero hay que hacer la capa aisladora inferior, dijimos que se ejecutaba colocando reglas, ¿no es cierto?, porque íbamos a buscar también de que esta capa aisladora fuera el plano horizontal de referencia, a partir del cual nosotros íbamos a levantar todas nuestras tiradas de ladrillos, por lo cual teníamos que asegurar de que esa capa quedara perfectamente plana y horizontal. Hablamos también de que el espesor que se le daba era del orden de 2 a 3 centímetros, se hacía con un mortero de cemento con una relación 1:3 a la cual se le agrega hidrófugo. Actualmente lo de hidrófugo lo conocemos con la marca comercial que es Cerecita, ¿no es cierto? Pero hay otros hidrófugos como el Itapurú, hay varias marcas, quizás la de más renombre es Cerecita y es lo que le ha dado un poco el nombre a este hidrófugo. La cantidad de hidrófugo que se agrega, yo no lo comenté, es variable y no podemos dar un porcentaje o un valor en la dosificación. ¿Por qué? Porque este hidrófugo viene en varias concentraciones. Hay hidrófugos que vienen concentrados uno en 5, uno en 10, uno en 50, y algunos que vienen en estado líquido, otros vienen en pasta, con lo cual, digamos, tenemos que la dosificación ajustarla a lo que nosotros compremos, que muchas veces depende del gusto de los albañiles que están trabajando. Una vez que nosotros ejecutamos entonces esta capa aisladora horizontal, colocamos la capa de ladrillos correspondiente, ejecutamos las dos capas verticales y la capa horizontal superior de cierre. Evidentemente, cuando hablamos el otro día que ustedes consultaban, yo les decía que muchas veces es muy difícil lograr un perfecto curado, porque es una capa de mortero cementicio con muy poco espesor, con lo cual se evapora el agua rápidamente, sobre todo en nuestra zona, y muchas veces se producen fisuras de contracción, fisuras de fragüe, que son difíciles de controlar. Por esa razón, muchas veces se buscan medidas adicionales, es decir, no alcanza con ejecutar estas dos capas aisladoras horizontales y se busca algún elemento adicional que permita sellar esas fisuras o esas eventuales fisuras que puedan llegar a generarse. En nuestra zona yo les comentaba que se agrega un problema adicional y es que los suelos, ¿no es cierto?, nuestros suelos que son muy arcillosos en general, se mueven, tienen variaciones de volumen, hay movimientos de suelos habitualmente y eso puede terminar generando fisuras en la capa aisladora, con lo cual toda medida adicional que podamos tomar o todo recaudo adicional que podamos tomar para evitar que la humedad pueda llegar a ascender es bienvenido. ¿Y por qué digo esto? Porque ya lo comenté la clase pasada, una vez que se ha dañado la capa aisladora horizontal y la humedad comienza a ascender, es muy difícil de reparar. Prácticamente no hay manera sencilla de reconstruir la capa aisladora horizontal una vez que se dañó. Con lo cual, todas las medidas y todos los recaudos que tomemos son pocos muchas veces. En general, lo mínimo que se hace es a cada capa aisladora, las capa aisladora superior, horizontal, y a las laterales se las pinta con asfalto. En otros casos, a los laterales se le agrega una membrana asfáltica, esa membrana que se utiliza para los techos, se le pega a los costados, también para impedir cualquier ingreso de humedad por los laterales y así asegurarnos de que no va a haber ingreso de humedad, aunque se mueva esa capa aisladora, aunque se mueva el terreno, ya que la membrana aisladora es totalmente elástica. Ahora bien, también tengo que dejar aclarado lo siguiente. Hay muchos profesionales que son reacios a tomar este tipo de soluciones extremas y argumentan de que la capa aisladora bien ejecutada tiene que ser suficiente. Ahora, eso es muy variable de acuerdo a las condiciones de donde estamos construyendo, a las condiciones particulares del país. Si estamos en un lugar donde el suelo es totalmente estable, que no se mueve,
si estamos en una zona donde no hay viento, pero hay un tenor de humedad bastante elevado y entonces uno puede garantizar un curado de la capa aisladora, se justifica. Pero en zonas como la nuestra, evidentemente eso no se cumple y hay que tomar ciertos cuidados. De todas maneras, ¿por qué digo esto? Porque hay quienes están a favor de pintar con asfalto la capa aisladora y hay gente que dice que no, porque luego los muros no quedan bien adheridos, etcétera, etcétera. Pero bueno, son decisiones que uno tiene que tomar. Yo acá les muestro, por ejemplo, la ampliación del taller que está hecho en la universidad, en kilómetro 4. Esto es una obra que se hizo hace unos 10, 12 años o un poco más. Y ahí vemos la capa aisladora horizontal y se pintó totalmente de tanto la capa superior como los laterales con asfalto antes de levantar la mampostería. Esto, digamos, como les digo, no siempre se hace, depende del profesional el ejecutarlo o no. Evidentemente, si nosotros lo hacemos, luego tenemos que garantizarnos que de alguna manera la mampostería, las paredes, van a quedar bien vinculadas a la estructura. Una solución es, como ya vimos anteriormente, cuando hablamos de encofrado, dejar en las columnas pelos para meterlos dentro de la mampostería y así poder vincularlo. Y otro, que se utiliza mucho ahora y que estamos viendo acá, es levantar la mampostería y luego, una vez que se levantó la mampostería, como estamos viendo acá en la pared del fondo, que ya fue levantada, en ese caso lo que se hace después es colocar dos tapas para hormigonar la columna, es decir, la columna se hormigona después. Con esto, ¿qué se logra? Se logra que parte del hormigón de la columna se introduzca, se meta en los agujeros de los ladrillos cerámicos y entonces logramos una unión perfecta entre la columna y la mampostería y de esa manera vinculamos a la mampostería a la estructura para evitar que pueda llegar a caerse, ya que no queda adherida al suelo por la pintura asfáltica. No sé si esto se entiende, yo la clase pasada lo expliqué un poco en el aire, pero no sé si esto está claro. ¿Sí? Pero, sí, decime. No. A ver, vuelvo al dibujito acá. A ver, ¿ves este dibujito acá donde estoy marcando con flechas cómo es el ascenso de humedad capilar? Vos imaginate, bien, vos imaginate que tenés la casa construida y la casa está ocupada, tu construcción está en uso y te falla la capa aisladora. ¿Cómo haces para reparar esta capa aisladora? En realidad lo que tendrías que hacer es cortar la pared y hacer una capa aisladora nueva. Pero si cortás la pared no puedes dejar todo el muro en el aire. Es un trastorno. Aparte, la casa está habitada. Si vos cortás la pared, automáticamente tenés que deshabitar la casa porque la dejas a la intemperie. Y tampoco podés cortar toda la pared, tenés que ir haciéndolo de a tramos. Con lo cual, es un trabajo muy, muy engorroso de hacer. Y normalmente no se hace. ¿Qué soluciones se pueden hacer? Hay una que son unas inyecciones, que yo lo comenté un poco al pasar, que consisten en hacer toda una serie de agujeros inclinados, como está inclinada la flecha que estoy marcando acá en azul, ¿sí? Pero no una sola hilera de agujeros, sino que se hacen 2 o 3 hileras de agujeros hasta llegar a la profundidad de la mitad del muro, por lo menos. Esos agujeros son de gran diámetro, son de por lo menos 1 pulgada de diámetro, y luego por esos agujeros se inyecta un producto especial que cuando se evapora, el solvente precipita sales que llenan los poros. Es decir, ¿qué pasa? Ese líquido con el cual llenamos los agujeros va a comenzar a humedecer todos los ladrillos, van a absorber ese producto y cuando el producto se le evapora el solvente, quedan los poros ocupados por cristales. Con lo cual logramos una cierta impermeabilización. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ningún fabricante de esos productos nos garantiza el 100% de eficacia. Lo máximo que nos garantizan es entre el 60 y el 70% de eficacia. Es decir, vamos a tener que deshabitar un poco el ambiente. Vamos a llenarlo de agujeros en las paredes para inyectar este producto y eso tarda varios días hasta que es absorbido
por las paredes. Y aún así después tenemos que tapar los agujeros, revocar, ¿no es cierto?, reconstituir toda la pared que dañamos, sacar de adentro todos los escombros, porque al hacer esos agujeros dejamos todo lleno de polvillo de ladrillos en forma impresionante. Y, como les decía, no podemos garantizar su eficacia. Ahora, esto es válido para ladrillos cerámicos macizos. Para el ladrillo cerámico hueco no sirve esta solución. Para el ladrillo cerámico hueco, la solución que se puede hacer es cortar media pared, que es lo que yo les comentaba que en alguna oportunidad hice, cortar media pared, revocar todo ese hueco que se hace internamente con hidrófugo, con cerecita, por ahí a lo mejor colocar algún film de polietileno en ese cajón que se hace y luego volver a reconstruir la pared dejando ese film de polietileno metido ahí adentro. Pero aún así es un trabajo de loco, es un trabajo que, como yo les comentaba, lo tuve que hacer en 2 dormitorios en una oportunidad, en una obra, y fue un trabajo de 15 días de estar con la gente ahí adentro y con los propietarios viviendo en el lugar. Es decir, por ahí pasa el problema. No sé si es claro lo que estoy planteando en cuanto a la reparación. No, 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 el problema es hacer una nueva capa aisladora. Imagínate con la casa habitada, ¿no es cierto? Falló la capa aisladora, comenzó a subir la humedad, como vimos en las fotos anteriores. ¿Y qué haces? No es fácil tener que sacar todos los muebles, vaciarla para decirle, miren, vamos a cortar las paredes para hacer toda capa aisladora nueva. Imagínate el trabajo que es un trabajo de chino, porque encima tenés que ir cortando de a pedacitos, haciendo de a 1 metro, 1 metro y algo, 1,5 metros, porque no podés dejar toda la pared en el aire colgada, si es que la querés hacer toda de nuevo, ¿no? Y si no, ya te digo, cortarla a la mitad y tratar de, pero aún así, explicar la mitad de la pared, para tratar de dar una solución. Es decir, ya digamos, reparar eso es muy complicado y por eso digo que todas las medidas que tomemos y todos los recaudos que tomemos para evitar el ascenso de humedad capilar, sobre todo en nuestra zona, que los terrenos, los suelos se mueven tanto, todo lo que podamos hacer es bienvenido. Inclusive hubo un profesional que ya falleció, que trabajábamos juntos en el Domingo Sabio cuando yo daba clase ahí, y me acuerdo que él decía, mirá, dice, tengo tanto miedo que no solamente pinto la capa superior, la pinto con asfalto, sino que encima después le pego un film de polietileno. Cosa que si el asfalto falla, el film se estire cuando el suelo se mueva y se generen fisuras, y entonces la humedad no ascienda de ninguna manera, porque había tenido un montón de problemas en obra y digamos ya ni siquiera con la pintura asfáltica le resultaba. Por lo tanto, digamos, soluciones que, bueno, cada uno tendrá que ver lo que usa, ¿no es cierto?, y las medidas que toma cuando toque trabajar, pero insisto, muchas veces nos encontramos también con profesionales que no quieren saber nada de la pintura, ni la membrana, ni mucho menos. Son, digamos, también decisiones que uno tiene que adoptar. Yo lo que pretendo es comentarles los problemas que hay y que después esto, una vez que está la macana hecha, después no se puede reparar. Una vez que está la casa en funcionamiento terminada, es prácticamente imposible. Así que bueno, no sé si sobre esto hay más dudas, si quedó claro. Sí, sí. No, no, porque vos la pared la tenés totalmente firme. La pared no se va a mover. Vuelvo a la foto esta. ¿Ves el muro que está al fondo? ¿Sí? Sobre la capa aisladora, que está toda pintada con asfalto, se levantaron los ladrillos. Y luego se hormigona la columna. La columna no está hormigonada. Entonces, ¿qué se hace? Directamente se coloca en los dos, del lado de atrás y de este lado, una tapa. Y luego, cuando se hormigona desde arriba, el hormigón va a llenar la columna, pero también se va a meter entre los agujeros de los ladrillos.
entonces a vincular rígidamente la columna con la mampostería, con los ladrillos. Cuando esto fragua, imagínate que va a formar una unión totalmente monolítica y rígida. ¿Sí? Entonces, esta pared que está ya levantada, como cuando vos le hagas, le hagas esto en ambos extremos, prácticamente esa pared no se va a mover y no va a tener problema. Y si vos me decís, si en la junta acá hubiera algo, no te olvides que tenés el asfalto. El asfalto es elástico y que va a sellar, ¿no es cierto?, cualquier fisura que pueda haber. No te olvides, perdóname, no te olvides también que después del lado de afuera, retomemos un poco lo que hablamos de revoques, del lado de afuera le vas a hacer un azotado hidrófugo también. Cuando vos hagas el revoque a la pared, lo primero que le vas a hacer es un azotado hidrófugo. ¿Para qué? Para que no moje la pared y obviamente ese azotado hidrófugo va a llegar abajo hasta la capa aisladora. ¿Se entiende esto? Bien. Chicos, ¿quedó claro todo esto? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, yo le decime. quería consultar sobre el revoque que se ve al fondo, porque me hizo acordar a lo que hablábamos de la sal que tenía la arena. ¿Pero eso es debido al revoque seco o...? Sí, esta es justamente, esta es la salitre, fíjate vos, está muy bien lo que vos estás preguntando, porque acá se está marcando hasta dónde se levantó la pared, estas hiladas de arriba, estas 4 hiladas de arriba están recién colocadas, el mortero está fresco, y las hiladas de abajo se vieron colocar 1 o 2 días antes, ya el mortero secó, y fíjate cómo apareció la eflorescencia, la salitre, ¿no es cierto?, de la arena. Porque evidentemente se usó una arena de la que usamos acá de mar, que estaba muy mal lavada o no estaba lavada. Entonces empieza a aparecer esa salitre. Es normal que eso pase. Lo que vos tenés que hacer después, antes de revocar, asegurarte de limpiar la pared. Con un cepillo, un escobillón, agua, una manguera, le pegás una cepillada y después haces el revoque. No sé si es sobre lo que me estabas preguntando. Sí, profe, está bien. Gracias. Profe, tengo una consulta. Sí. Entonces, cuando uno realiza la capa aisladora y después si quiere le puede poner pintura asfáltica, en ese Sí. caso, entonces, ¿siempre es recomendable primero hacer la mampostería y luego las columnas? Si vos vas a pintar, si vas a colocar pintura asfáltica, yo te diría que sí, porque así después vos te asegurás de que la pared quede bien adherida a la estructura, quede bien vinculada y no te quede la pared suelta. De lo contrario, vos podés hacer la estructura primero, las columnas, pero en ese caso tenés que dejar pelos en las columnas. ¿Te acordás cuando hablamos de encofrado que yo les mostré esos hierros que atravesaban la columna? ¿Sí? Esos hierros que se los deja sobresaliendo de la columna 50 o 60 centímetros y que luego se los mete, cuando se levanta la pared, se los mete dentro de la pared en alguna junta, entre hilada y hilada de ladrillo. De todas maneras, no es lo mismo que se haya metido el hormigón en todos los agujeros de los ladrillos un poco, a que haya 1 o 2 pelos en la pared. Es decir, evidentemente, si yo le coloco esos pelos, sí, va a quedar la pared vinculada a la estructura, pero no es lo mismo, no tiene la misma, digamos, rigidez. ¿Sí? Lo ideal por ahí es esta solución. Claro, se entiende. Profe, y puede ser que también venga tipo como una membrana asfáltica, pero no es la membrana asfáltica de techo que uno ve siempre, sino una membrana tipo una lija negra, que es pintura asfáltica, Eso, imagino, que tiene sí, como una buena adherencia con que sería con el sí, mortero después. eso que vos decís se llama ruberoy. El ruberoy es un cartón que tiene asfalto en las 2 caras y además, para mejorar la adherencia, lo que se hace es a ese asfalto, antes que endurezca, se le espolvorea arena.
¿sí? Se le espolvorea arena para mejorar la adherencia. Entonces, vos colocás ese cartón, ¿no es cierto?, embebido en asfalto, y después cuando vos vas a pegarle la de ladrillos, sí tenés un poco mejor de adherencia. ¿Cuál es el problema del Ruberoy? Primero que ya no se lo ve tanto, antes era una solución muy frecuente, pero también no te olvides que la base es un cartón, no es una membrana elástica, es un cartón y entonces tiene cierta rigidez. Cuando vos lo estirás, si se te mueve el terreno, se suele rajar. Entonces, por ahí no es tan eficiente. Pero también es una solución. Muchos lo que hacen es colocar una pintura asfáltica de base, una pintura asfáltica, y cuando esa pintura asfáltica todavía no secó, le ponen arriba este Ruberoy. ¿Sí? Inclusive antiguamente venían rollos de 1 metro 20 de ancho que se usaban para impermeabilizar las losas en las azoteas. Eso ha sido hoy está muy superado, hay productos, ¿no es cierto?, mucho mejores como las membranas, pero antiguamente se usaba eso. Sí, sí. Eso generalmente vienen rollos de 20, yo no recuerdo la medida, pero creo que eran de 20 centímetros de ancho. Creo que era Sí, eso a lo que vos te referías. sí, profe, la última consulta que le hago, ¿puede ser Sí, que en nada las más. plateas el fin de polietileno sirva como un aislante también, tipo así como el que estamos viendo ahora? ¿Sí? Obviamente son dos cosas distintas, pero ¿se podría No, no, decir que no, es también es un que aislante? es un aislante hidrófugo, por supuesto. Lo que vas a hacer con el film de polietileno es lo que vamos a ver ahora, que se llama barrera de vapor. Vas a impedir que la humedad del suelo suba a través del hormigón. Por capilaridad, si es que hay pequeñas fisuras en el hormigón de la platea. Sí, por supuesto. Es esto mismo. ¿Mm? Es decir, esa film de polietileno que vos colocás debajo de la platea es lo que vamos a ver ahora, que se coloca en las paredes para impedir también la difusión de vapor y la humedad. En el caso de la platea se usa más que nada para evitar que la humedad del suelo ascienda por capilaridad. Ahora lo que vamos a ver nosotros en las paredes es para evitar la condensación del vapor. Pero es lo mismo, se llaman barreras de vapor ambas y tienen esa función. Sí, profe, se entendió todo, muchas gracias. No, nada. Entonces, vamos a lo que estaba yo diciendo, justamente, la barrera de vapor. Retomando un poquito lo que estábamos diciendo, nosotros tenemos que evitar que nuestros muros se mojen y hay dos causas que pueden generar la humedad dentro de los muros. La primera ya la vimos, que es la humedad capilar ascendente del suelo, ¿no es cierto?, debido a la humedad natural que todos los suelos tienen. Y la segunda es debido al vapor. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es algo que cuesta, pero tenemos que tener en claro. El vapor que se genera dentro de los ambientes calefaccionados tiene mayor presión que el aire exterior más frío. Y ese vapor tiene la particularidad que va a difundir, va a atravesar nuestros muros. Por más que nos parezca que nuestros muros son sólidos, no es así. El vapor va a atravesar esos muros. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre el ambiente más calefaccionado, con más temperatura, tiene más humedad en el aire. El aire tiene más humedad que el aire exterior, que está más frío. Y ese ambiente interior entonces está a mayor presión, aunque es muy poca la diferencia, que el exterior. Con lo cual, siempre ese aire caliente y ese vapor va a difundir, va a atravesar las paredes del lado más cálido al lado más frío. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que ese vapor que va a atravesar los poros de las paredes llegue a un punto en el cual se condense y se transforme en agua líquida. Y entonces ahí, dentro del muro, comienza a generarse agua líquida que comienza a ocupar los poros, producto de que ese vapor, al enfriarse, llega a una temperatura que se conoce como punto de rocío, en la cual se transforma en agua líquida. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Y cómo lo tenemos que evitar?
tratando de interponer algún material que no permita que ese vapor siga viajando a través de la pared y llegue a condensarse. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a tener que hacer y está relacionado con lo que ya habíamos dicho hace un ratito y que habíamos visto en la clase pasada, y es que el muro, ¿no es cierto?, mojado es casi 10 veces más conductor del calor que el muro seco. ¿Y es producto de qué? De que el agua es muchísimo más conductora del calor que el aire. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es determinar todas las temperaturas de cada uno de los planos o superficies que constituyen nuestro muro digamos, en un corte transversal del mismo, y por otro lado, tenemos que ver en qué lugar o a qué temperatura el vapor se transforma en agua líquida, es decir, en qué lugar se produce esa condensación. Y vamos a tener que entonces interponer antes de ese punto una barrera que impida que ese vapor llegue a condensarse. Esta barrera se la conoce como barrera de vapor y es algo que vamos a ver cómo se determina. Ustedes en el práctico van a tener que hacer esta tarea, determinar la ubicación de esta barrera de vapor, y lo van a hacer con la expresión de cálculo que vimos la clase pasada. Ahora bien, yo quiero explicarles cómo es esta metodología de trabajo. Por un lado, tenemos que determinar todas las temperaturas de todos los planos distintos que constituyen nuestro muro. Y por otro lado, tenemos que determinar a qué temperatura se condensa el agua en nuestro problema concreto. Para lo cual, vamos a tener que trabajar con el diagrama psicométrico, que ya lo deben conocer, pero vamos a repasar su uso. ¿Lo han utilizado ustedes en termodinámica, en otras materias? En termo lo tienen que haber visto. ¿Lo han visto este diagrama? Bueno, pero una variante de este, más simple. Lo que pasa es que acá está graficado lo que es el área de confort, están graficadas un montón de cosas, pero el diagrama en sí lo deben haber utilizado. ¿O no? ¿Sí? Para determinar puntos de rocío. Vamos a repasar entonces cómo usamos este diagrama nosotros. Vamos a partir de la temperatura interior. Nosotros vamos a determinar una temperatura interior. Yo en este caso acá puse una temperatura interior de aproximadamente 21 grados. Levantamos la vertical hasta la curva de la humedad relativa ambiente en el interior. Recuerden que la humedad relativa ambiente, habíamos dicho cuando hablamos de confort la clase pasada, que la humedad ideal era del 50%. Si queremos estar a cubierto, digamos, y estar en una posición conservadora en el trabajo que vamos a hacer, yo les sugiero no trabajar con esa humedad del 50%, sino trabajar con una humedad un poquito mayor, del 60%. Esto nos pone del lado de la seguridad, después en todo caso lo comentamos. Pero bueno, ustedes tienen libertad de elegir esa humedad interior. Entre el 50 y el 60% está bien. Una vez que llegaron a la curva, digamos, que representa esa humedad relativa ambiente del interior, trazamos una horizontal hasta cortar la curva de saturación. Eduardo no se escucha, no sé si soy yo nomás. No escucho tampoco. Ah, se le debe haber cortado a Eduardo. A ver, vamos a esperar un ratito.
Ahí avisó Eduardo que se vuelve a conectar en un ratito, chicos. Se le colgó a él su compu. Bueno, profe. Bueno, discúlpeme, se me colgó la máquina. Vamos a retomar. ¿Me están escuchando ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, ahí se escucha. Ok. Volvemos a la presentación. Bien, les decía entonces, elegimos la temperatura interior, levantamos nosotros hasta cortar la humedad relativa ambiente del interior, que habíamos visto que estaba entre el 50 y el 60%, en este ejemplo yo elegí el 60%, trazamos una horizontal hasta la curva de saturación que nos va a determinar la temperatura del punto de rocío, y bajamos y en abscisa leemos la temperatura, en este caso, más o menos sería en el orden de los 12 grados. ¿Qué significa esto? Significa entonces que si mi ambiente interior está a 21 grados y la humedad relativa ambiente del interior está en el 60%, esa humedad va a condensarse y se va a transformar en agua líquida cuando llegue a una temperatura de aproximadamente 12 grados. Entonces, yo voy a tener que ver en qué punto de mi sección transversal del muro se alcanza esta temperatura. Y antes voy a tener que interponer una barrera para evitar que ese vapor llegue a ese lugar. Voy a volver hacia atrás, hacia el práctico, el ejemplo que habíamos dado al comienzo, cuando hablamos de la determinación del coeficiente de transmitancia térmica de los muros. Habíamos visto este ejemplo elemental. Entonces, ustedes lo primero que van a tener que hacer en un muro real, van a tener que determinar cada una de estas temperaturas. En este caso fue un ejemplo muy elemental, donde yo no tenía ni siquiera revoques, pero vamos a tener que determinar la temperatura superficial, luego la temperatura donde termina el revoque interior, la temperatura donde termina la pared del lado exterior, la temperatura del revoque exterior, y con eso vamos a tener un diagrama como este, en el cual vamos a tener cómo es la variación de temperatura a través del muro, en las distintas capas. Si es un muro de varias capas, tendremos varias determinaciones que hacer. Y entonces, si esto lo graficamos a escala, evidentemente, y yo luego determino cuál es la temperatura de rocío, yo puedo, sabiendo la temperatura interior y exterior, ubicar el plano que corresponde a esa temperatura de rocío. Entonces, evidentemente, el vapor va a ir difundiendo desde el interior, atravesando la pared, y si yo interpongo, antes de llegar a esa temperatura de rocío, una barrera que impida que el vapor siga viajando a través de la pared, entonces voy a impedir de que ese vapor se condense, porque no va a llegar a la temperatura de rocío, y así vamos a evitar de que el muro termine mojándose.
Esa barrera es lo que conocemos como barrera de vapor y que puede ser ejecutada de varias maneras. Puede ser pintura asfáltica, puede ser un film de polietileno, puede ser una membrana asfáltica. Antiguamente se utilizaban membranas metálicas como pequeñas láminas de cobre o de aluminio. Hoy en día esto es, digamos, ha sido reemplazado por productos mucho más económicos y más eficientes, pero bueno, son distintas soluciones. Ustedes lo que van a tener que hacer entonces es, dado un problema en concreto, por un lado es construir toda esta variación de temperaturas, graficarla en una sección transversal de muro. Por otro lado, van a tener que con el diagrama determinar la temperatura de rocío, luego ubicarla y ubicar esa temperatura de rocío en este plano, en esta sección de muro, y luego evidentemente va a haber que interponer una barrera antes de llegar a ese plano de condensación. Evidentemente este es un estudio que hay que hacer cuando uno está haciendo el proyecto. Cuando ya la obra está ejecutada y tenemos problemas, bueno, entonces en este caso hay que ver cómo nosotros podemos buscar una solución para corregir problemas de condensación de humedad en los muros, intercalando generalmente en el lado interior, en el paramento caliente, intercalando una barrera de vapor ya para que evitar que digamos, ese vapor atraviese directamente el muro. Muy bien. En algunos casos, no sé si esto se entendió hasta acá, discúlpenme que si se entendió lo que hay que hacer. ¿Me están escuchando? ¿O otra vez me quedé sin audio? Sí, se escucha, la verdad. Ok, no, porque ayer me quedé sin audio y no yo no los escuchaba. Chicos, ¿se entiende lo que estoy planteando, lo que hay que hacer? Más o menos, profe, sí. ¿Le puede repetir? Repito entonces. Ustedes ante un problema en concreto que después van a ver con Mauro, les va a dar algún muro para analizar, ustedes con las expresiones que vimos el otro día van a tener que ir determinando primero cuál es la temperatura en cada punto de la sección transversal del muro y construir una curva de variación de temperaturas como esta que tenemos acá. Una vez que ustedes construyeron esta curva, por otro lado, van a tener que ir al diagrama psicométrico, como yo les mostré recién, y determinar cuál es la temperatura de rocío a la cual se produciría la condensación del vapor. Entonces, si ese punto de rocío, como en el ejemplo que hicimos recién, es de 12 grados, ustedes teniendo una temperatura interior, acá, qué sé yo, de 21 grados, como habíamos dicho, una temperatura exterior de 2, 3 grados bajo cero, entonces ustedes van a ubicar a escala dónde pasa esa temperatura, en dónde estaría o cuál sería el punto que correspondería a esa temperatura de 12 grados, en la cual el vapor deja de ser vapor y comienza a transformarse en agua líquida. Entonces, evidentemente, ustedes van a tener que, antes de llegar a ese punto, colocar algún elemento que impida que ese vapor siga atravesando el muro, una barrera, lo que conocemos como una barrera de vapor. Y esa barrera de vapor puede ser, como les dije recién, un film de polietileno de 200 micrones de espesor, tiene que tener ese espesor mínimo porque si no, no es suficiente, o una pintura asfáltica, como vamos a ver después en algunas fotos, son distintas soluciones que uno puede plantear. No sé si se entendió, Después el práctico que van a hacer es justamente sobre esto. ¿De cuánto era el espesor del polietileno? Entonces, no voy a repetirlo, pero con estas expresiones ustedes van a ir calculando las distintas temperaturas de cada uno de los puntos de los muros y en ese corte ustedes las van a ubicar las temperaturas de los distintos planos y después van a ubicar la ubicación de la barrera de vapor.
Ahora, si nosotros hacemos el proyecto y este análisis lo hacemos antes de ejecutar la construcción, entonces nosotros vamos a poder de alguna manera construir la barrera en el lugar que corresponda. Y quiero acá mostrar algunas fotos que me dio Leticia el otro día sobre justamente la construcción de la alcaidía. Fíjense, sí, decime. Ah, no, era para probar si nos escuchaba porque uno de los chicos hizo una consulta y no sé, y creo que no lo escuchó. No lo escuché. No. Ah, preguntaba de cuánto era el espesor del polietileno. El espesor del polietileno tiene que ser como mínimo de 200 micrones de espesor. Si es más fino, no alcanza a impedir la difusión del vapor. Es decir, a ver, para ponerlo en criollo, una bolsa de nylon que es mucho más fina permite que el vapor se difunda a través de ella. Para que sea y constituya una barrera eficiente, tiene que tener mínimo 200 micrones, que es el que nos venden en los corralones. Cuando uno va a comprar, es el que le venden y es el que vimos cuando hablamos del caso de las plateas, que se coloca debajo de las plateas, que me preguntaban hace un rato. Es ese, que viene en color cristal o en color negro. Profe, Sí, decime. una consulta. ¿Por qué se mide en micrones? Porque el espesor es tan pequeño que no llega a ser, digamos, los film de polietileno son tan finos que no se llega a medir en décimas de milímetro. Directamente se miden en micrones. Sí. Sí, sí, el problema es que la membrana líquida de techo, si vos la vas a colocar en un plano vertical, es difícil lograr una uniformidad de espesor, porque en el techo normalmente vos la desparramás y cuando el solvente se evapora, te genera esa película, ¿no es cierto?, que parece una goma que te hace el sello. Pero en una pared es difícil por ahí es más difícil de lograr eso. No te digo que no. Yo no lo usaría, por ejemplo, porque es más para una superficie plana que para una pared, una superficie vertical. ¿Sí? Mirá, lo clásico, ya te digo, los dos más comunes son que los que estamos viendo acá, la pintura asfáltica, es una clásica, y a veces el film de polietileno cuando se puede. Inclusive a veces se usan los dos, cuando la pintura asfáltica está fresca se le adhiere el film de polietileno. Si vos me preguntás cuál es más eficaz, el film. El film de polietileno es lo más eficaz y lo más eficiente, aparte es totalmente elástico, acompaña el movimiento de la estructura. El asfalto, una vez que fraguó, si bien tiene cierta elasticidad, no es tanto. ¿Sí? Lo que pasa es que es más fácil, más rápido, como estamos viendo acá en la foto. El film tenés que irlo colocando, irlo manteniendo en posición a medida que vas levantando los ladrillos. Cuesta un poco más trabajo la colocación. ¿Sí? No, porque lo vas sellando, vos vas desenrollándolo a medida que vas levantando la mampostería. Inclusive la parte de abajo vos la podés dejar apenitas agarrada a la primera hilada de mortero que vos colocás con los ladrillos. ¿Sí? Inclusive podés llegar a pegar el film de polietileno con una cinta de embalar, una cinta ancha, las cintas anchas de embalar, la pegás a la pared como para que se mantenga en posición hasta que vos comenzás a levantar la mampostería y la vas sujetando. No tiene problemas. Lo que pasa es que es más trabajo, es un trabajo más delicado que muchas veces demora o lleva a que el levantamiento de la pared sea más lento.
pero para mí como eficiente es mucho más eficiente que la pintura asfáltica. De todas maneras, cualquiera de los dos productos es bueno. Acá, justamente, volviendo al tema, acá lo que estamos viendo es un poco lo que yo les decía. Esta es la construcción de la alcaidía, donde ¿qué característica tiene? El muro interior tiene que ser hormigón armado, sí o sí, porque son los calabozos de la alcaidía. Sí, decimos. Sí, no la cambié. ¿Cuál? No se ve la foto, Eduardo, ¿eh? Se ve la imagen del muro con la transparencia del muro con el delta T. A ver. Discúlpenme que vuelvo a poner la presentación. Discúlpenme, empecemos otra vez de... La voy a volver a abrir porque evidentemente no... Estoy teniendo problemas con... Sí, pareciera como que se colgó la imagen, porque no se ve ningún A ver ahora, movimiento. ¿sigue la imagen esa? Sí. Entonces, a ver, ahora voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar de nuevo. A ver, vamos a volver a presentar de nuevo a ver qué pasa. Ahí se ve ahora la foto. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Sí se ve. Bueno, menos mal. Ya me estaba preocupando. Bueno, yo les estaba explicando en el aire, estaba tratando de explicar sobre esta imagen. Les decía entonces, este es el caso de la alcaidía, ¿no es cierto?, donde evidentemente las paredes interiores eran de hormigón armado, no tienen capacidad aislante, el hormigón tiene muy poca capacidad aislante térmica. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un doble muro, inclusive entre una pared y otra, lo vamos a ver ahora en las próximas fotos, se intercaló un aislante térmico que en este caso es poliestireno expandido o tergopol. Pero fíjense qué es lo que se hizo. Se hizo la pared de hormigón armado, ¿sí? Arriba estamos viendo cómo se prepara el encofrado para el hormigonado de la planta alta, a la planta baja ya se hormigonó, se pintó con asfalto para constituir la barrera de vapor, y luego se colocó entre las dos paredes, la de hormigón y la de ladrillo, no lo vemos acá, lo vamos a ver en la próxima, el aislante térmico, y luego se cerró con la pared de ladrillos, que es la que va a ser revocada. Acá estamos viendo justamente otro detalle, y estamos viendo el lateral, donde vemos la pared interior, toda pintada con asfalto, ya vemos las aberturas colocadas, y acá estamos viendo las placas blancas de Tergopol, ¿no es cierto?, que se colocaron entre los dos muros, simplemente para incrementar la capacidad aislante, y luego el muro de ladrillos, que en este caso, por lo que estoy viendo, es un muro de 15, no es un muro de 18 centímetros de espesor, parecería ser un muro más fino. ¿Esto para qué? Para que con los 3 centímetros que seguro que debe tener, o 2 o 3 centímetros que debe tener el poliestireno, den la capacidad aislante del muro. Entonces, cuando uno hace el estudio de este muro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estudiar y analizar cuál es la temperatura en cada uno de estos planos, en cada una de estas superficies, y determinar en dónde se va a producir la condensación del vapor. Evidentemente, en este caso se debió hacer el estudio y se determinó que esta barrera debía estar colocada ahí para evitar que el vapor que venía difundiendo atravesara esta barrera y se condensara luego sobre los ladrillos. Eso lo van a hacer ustedes después en el práctico, cuando hagan con Mauro el análisis de algún muro en particular. Acá hay otra foto de lo mismo,
Fíjense cómo en este caso todavía no se comenzó a levantar las paredes ni a colocar el aislante térmico, mientras que en esta pared, que antes habíamos visto en proceso de ejecución, ya está totalmente levantada la pared, lista para el revoque exterior. Entonces, esto es lo que debería hacerse para lograr una buena aislación térmica de los muros y además para evitar que esa humedad llegue a condensarse dentro de la mampostería, se transforme en agua líquida y me genere un proceso de humedecimiento sucesivo de los ladrillos que terminan por perder la capacidad aislante. Bien, hasta acá lo que quería comentar sobre esto. No sé si hay algo más que quieran consultar, si no vamos a cambiar de tema. Leticia, no sé si querés comentar algo de estas fotos que son tuyas. No, lo único que podría agregar, Eduardo, es que se hicieron 2 manos de pintura asfáltica. Era la condición. Y después el poliestireno sigue 2 centímetros de espesor. Bien, 2 y que además de todo eso, centímetros. sí, también se hizo la capa aisladora horizontal. También, claro. Sí. No sé. Bueno, y después, el azotado de hidrófugo, todo. Todo Sí, se sí, sí, aplicó. todo sí, la capa aisladora horizontal, la barrera de vapor y el muro con la aislación térmica. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda? Un comentario final. Esto que estamos viendo acá, que pareciera ser algo raro, es lo que se debería hacer en muchas de nuestras construcciones para cumplir con el K mínimo que fija la norma IRAM. Recuerden cuando empezamos la clase pasada hablando de aislación térmica de los muros, que yo les dije que los ladrillos cerámicos huecos no cumplen con el K mínimo. Es decir, nosotros tendríamos que hacer un muro en el cual a la pared de ladrillos le tendríamos que agregar algún aislante adicional, como vimos en este caso que se agregó el Tergopol, y también deberíamos proyectar la ubicación de la barrera de vapor. En los muros que estamos acostumbrados a ver en nuestras casas, donde se levanta una pared de 18 revocada a ambos lados, primero, no cumplen con la aislación térmica mínima que fija la norma IRAM, y segundo, la barrera de vapor no existe. Entonces, si comienza a generarse condensación, comienzan a mojarse esos ladrillos, no lo vamos a ver, que se genera esa condensación en los poros internos de los ladrillos, y eso hace que las paredes se mojen en invierno, y que sean mucho menos aislantes de lo que deberían ser por no estar secas. Entonces, y eso también es lo que lleva a que después esa humedad, cuando viaja a la superficie y comienza a evaporarse, muchas veces termina despegando los revoques, y vemos que los revoques se saltan, se despegan, comienza a aflorar salitre, y es todo el proceso que, digamos, se genera a partir de no tener una barrera de vapor en el interior del muro. No sé si está claro esto que estoy diciendo, si se entiende, si hay dudas. Profe, usted había hablado la clase pasada, no, la anterior. Por ejemplo, si nosotros utilizamos ladrillos portantes y entre medio de sus huecos colocamos algún aislante, ¿eso cubriría eso de no hacer una A barrera de ver, vapor? ¿O eso no, sería una solución media forzada, incorrecta? para. Son dos cosas distintas. Vos con eso lo que haces es aumentar la capacidad del muro, pero no haces la barrera de vapor. La barrera de vapor no la estás resolviendo. ¿Sí? Es decir, vos lo que vas a lograr con el ladrillo portante es que tenga mayor capacidad aislante, que el coeficiente K a lo mejor cumpla con lo que dice la norma IRAM, pero no vas a constituir una barrera de vapor con el simple ladrillo. Es decir, que ese ladrillo igual en invierno se va a mojar cuando el vapor llegue a la temperatura, al plano de condensación. ¿Sí? Es decir, es una solución desde el punto de vista térmico, pero no desde el punto de vista hídrico. Son dos cosas distintas que se complementan. Sí, profe, se entiende, claro, no estaba tomando, claro, son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Claro. Es decir, lo que hablamos es
de mejorar la aislación térmica del muro usando ladrillos portantes, ¿no es cierto?, en lugar del ladrillo cerámico común y a lo mejor rellenando los huecos con tergopol. Con eso logramos aumentar la capacidad delante del muro. Digamos, evitaríamos usar las placas de tergopol que vimos recién en las fotos, de hacer un muro doble con placa de tergopol, pero no resolvemos el tema de la barrera a vapor, ¿sí?, que es otra cosa distinta, que todos deberían tenerlo. Sobre todo, inclusive, este problema se ve mucho más agravado con los ladrillos, con las construcciones viejas, que son de ladrillo cerámico macizo, porque es mucho más poroso y más permeable que el ladrillo cerámico hueco. Entonces, ahí se ve más agravado el problema. Bien. No, a ver, quizás las corrientes de aire, vos la tenés que, vos estás hablando de las corrientes convectivas entre los muros o dentro del ambiente, que hablamos cuando hablamos del confort. Bien, eso se controla con las aberturas, con las puertas y ventanas que vos tenés. Si vos tenés un ambiente muy cerrado, muy hermético, vos inclusive cuando entrás sentís ese ambiente, digamos, que le falta ventilación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire no tiene renovación, no tiene circulación, no tiene convección. Digamos, cuando se hacen estudios un poco más profundos del tema, se mide esa velocidad de circulación del aire. Vos tenés pequeños aparatitos que te permiten, dentro del ambiente, medir cuál es la velocidad de circulación del aire. Inclusive, eso se usa cuando haces proyectos de calefacción por aire caliente, porque ahí es mucho más sensible el problema, ya que ese aire que está circulando no tiene que llegar a generar una sensación de incomodidad o de molestia en las personas. Si vos si no estás usando ese tipo de proyectos, normalmente con las ventanas y las puertas que vos tenés ya se produce esa renovación de aire y esa convección natural. Vos tenés presente que siempre vas a tener una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, y eso te va a llevar a que a través de las aberturas haya una infiltración de aire frío, que es más denso que el aire caliente que tenés en el interior. Entonces, esa entrada es la que te va a generar la renovación de aire y te va a generar esas corrientes convectivas dentro del ambiente. Forma parte cuando ves calefacción, forma parte del proyecto de las instalaciones de calefacciones. Pero normalmente en una vivienda común, no, digamos, con las aberturas es más que suficiente. No sé si a eso te referías. No. Esa ventilación con rejilla la tenés que agregar cuando vos haces la instalación de gas. Cuando vos haces la instalación, a vos te obligan para evacuar los gases, ¿no es cierto?, de los artefactos que son de tiraje natural, llamale cocinas, llamale estufas sin tiraje al exterior, o digamos otros calefactores que vos puedas colocar, te obligan a colocar la rejilla de ventilación, pero es por un tema de evacuación de gases para evitar la contaminación, digamos, o el exceso de monóxido y dióxido de carbono en el ambiente, ¿sí? Pero es decir, esas rejillas las agregás que se suman a esto, digamos, y ayudan a mantener estas corrientes convectivas, pero no se colocan por esta razón esas rejillas. A eso me refiero. ¿Sí? Esas rejillas vos las colocás por un tema de gas y contaminación, te lo pide Camusi, ¿no es cierto?, para evitar que los gases queden acumulados. Es decir, te va a pedir
una rejilla interior que se calcula la superficie para permitir la entrada de aire nuevo de renovación y una salida superior para que los gases digamos, de combustión puedan salir. Inclusive te exige que esas rejillas estén cruzadas, que estén en paredes opuestas y cruzadas, etcétera, etcétera. Está toda la reglamentación sobre eso, pero tiene que ver con evacuación de gases, ¿no es cierto? Y no con específicamente, que ayudan a estas corrientes convectivas porque se suman al ingreso de aire de renovación, sí, pero no se colocan por esta razón en particular. Lo que sí, habitualmente el análisis de estas corrientes convectivas no se hace, salvo casos especiales en donde digamos, lo hemos hecho en el caso, digamos, en particular. Yo muchos años estuve en la cátedra de instalación de edificios y en una oportunidad se hizo un análisis de esto en el aula magna de la universidad, porque cuando el aula magna está llena, se genera un aire viciado, un aire que no circula, un aire estancado, y entonces hubo necesidad de analizar eso para generar corrientes de aire que renovaran y que evitaran el exceso de calor en ese lugar. No se hizo por X motivo, pero inclusive todo el análisis y el estudio lo hicimos con alumnos de la cátedra en ese momento. Estoy hablando hace 15 años. Creo que fue Andrés Luclar el que hizo ese trabajo, cuando él era alumno, ¿no? Así que estoy hablando hace unos cuantos años atrás. Es decir, en ese tipo de ambientes se hace el estudio para garantizar, digamos, que haya una circulación de aire, una renovación y que no se genere un aire estancado, viciado, que lleve a la incomodidad. En una casa habitualmente no se recurre a ese tipo de estudios, ¿sí? No sé si, digamos, me fui por las ramas o más o menos te redondea la idea de lo que me estabas preguntando. Claro. Normalmente todo ese estudio de renovación de aire y análisis de corrientes de aire para evitar aire estancado, aire viciado, se hace, como te digo, en grandes ambientes, en el caso del aula magna que hicimos, pero no en una vivienda unifamiliar, una casa chica, habitualmente no se hace. Se reserva para ese otro tipo de, digamos, de lugares donde hay mayor concurrencia de personas. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Ninguna otra duda? Ok, entonces, después con Mauro y con Leticia van a hacer el práctico, van a tener que analizar algún muro, generalmente lo que les va a dar es un muro que ya está construido, que no cumple con todos estos requisitos y que va a haber que repararlo, va a haber que agregarle alguna pared adicional, algún revestimiento, algún aislante, ubicar la barrera de vapor, ¿sí? Entonces van a hacer algún ejercicio vinculado a esto para que les quede claro cómo, digamos, debería hacerse en un caso concreto que haya que construir o reparar un muro con estas características. Muy bien. Vamos entonces a cambiar de tema. Nos queda un rato, no mucho, pero por lo menos arrancar con el tema siguiente, que es el tema de techos. Y no sé si se ve la presentación. ¿Está viendo ahí el cartel que dice techos? Ok, gracias. Vamos entonces a comenzar a hablar de techos. Es un tema, como les dije, un poco largo. Evidentemente, entre hoy y el jueves, no sé si lo vamos a alcanzar a terminar, porque ya nos queda poco de la clase, pero por lo menos vamos a avanzar bastante sobre el tema. El techo es algo que tenemos que tener presente, que es lo primero que el ser humano construyó cuando comenzó a hacerse nómade. Es decir, hablando de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Nuestros ancestros, ¿qué vivían? Vivían en cuevas. Eran las construcciones naturales en las cuales se refugiaban de las inclemencias climáticas. Cuando comenzaron a resolver sus problemas tecnológicos
que les permitieron fabricar armas más livianas. Hay toda una serie de eventos, digamos, que permitieron que el hombre comenzara a ser nómade y comenzara a dejar las cuevas y a viajar por los distintos territorios. Lo primero que crearon para protegerse sobre todo de la lluvia fue un techo. Es decir, que el techo es lo primero que nuestros ancestros construyeron para poder protegerse de las inclemencias climáticas. Y yo esto lo ilustro con dos fotos históricas nuestras, una, ¿no es cierto?, de los Shetland, o conocidos como Onas, de Tierra del Fuego, y la otra sobre los toldos tehuelches. Estas dos fotos son de finales del siglo XIX, pertenecen a nuestra zona. ¿Y qué es lo que quiero marcar? Justamente cómo, ¿no es cierto?, nuestros hombres primitivos, nuestros ancestros, cuando comenzaron a desplazarse por los territorios, lo que hicieron fue fabricar techos para protegerse fundamentalmente de la lluvia y también protegerse del viento. Era, digamos, el inicio de la construcción tal cual hoy la conocemos. Ahora bien, evidentemente vamos a hablar de techos entonces, pero ¿qué es un techo? ¿Cómo lo definimos? ¿Alguno se anima a decirme con sus palabras qué es un techo? Parece una pavada, pero cuando uno lo tiene que definir, ¿cómo lo defino? ¿Qué digo? Es una superficie que varía en materiales y que protege las viviendas de la lluvia y de las condiciones climáticas. Bien, perfecto. Vamos a darle un poquito más de generalidad, ¿sí? Vamos a generalizarlo un poquito. Lo que dijiste está perfecto. Todo lo que nosotros, todas las construcciones que nosotros hacemos, siguiendo la terminología de los arquitectos, es lo que definimos como el espacio arquitectónico. ¿Sí? Todas las construcciones constituyen el espacio arquitectónico. Entonces, ¿el techo qué es? Es el cerramiento superior de ese espacio arquitectónico. Es eso. Y que tiene por función primaria evacuar el agua de lluvia de ese lugar. ¿Por qué digo primaria? Porque dijimos que fue el origen. Hoy en día, evidentemente, al techo se le va a pedir mucho más. Ahora vamos a ver qué se le exige al techo, pero inicialmente fue esto. Entonces, cuando uno lo tiene que definir en términos genéricos, lo define de esta manera. Es el cerramiento superior del espacio arquitectónico que tiene por función primaria o primordial evacuar el agua de lluvia de ese entorno. Muy bien. Ahora, algo que tenemos que dejar en claro antes de seguir adelante. No es lo mismo hablar de techos que hablar de cubierta de techo. Son dos cosas distintas. ¿Qué es un techo? ¿Cuál es la diferencia entre el techo y la cubierta del techo? ¿Alguno tiene una idea de cuál es la diferencia? ¿Y por qué lo planteo? Porque en muchos libros y mucha bibliografía lo van a ver como sinónimos. Y hablan de cubierta de techos y hablan de techos como si fuera lo mismo. Y no son lo mismo. Son dos cosas distintas. ¿Será que la cubierta es parte del techo? Exacto. El techo es mucho más abarcativo. El techo abarca dos componentes, lo vamos a ver ahora después, pero abarca la cubierta de techos, como su nombre lo indica, la cubierta es lo que reviste, ¿no es cierto? Pero abarca la estructura que sostiene esa cubierta. Entonces, el techo es algo mucho más abarcativo, que es la estructura que sostiene a la cubierta de techos más la cubierta de techos. Entonces, insisto, la cubierta de techos es una parte del techo, pero no es el todo. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, porque en muchos libros lo he visto, digamos, como un error bastante frecuente, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy en día a este techo, ¿qué le vamos a pedir nosotros? Históricamente, ya lo dijimos, lo primero que se buscó es que fuera aislante hidrófugo, ¿no es cierto? Y aislante del viento, un aislante térmico mínimo.
Hoy en día le vamos a pedir además que sea aislante acústico, ¿sí? Que sea liviano, evidentemente. ¿Por qué? Porque si es muy pesado, ya vamos a ver que hay techos hechos de piedra, la pizarra natural es piedra, y son extremadamente pesados y costosos. Entonces, hoy en día casi no se utilizan. Entonces, le vamos a pedir que sea liviano. ¿Para qué? Para que toda la estructura soporte y las fundaciones sean lo más pequeñas posibles, que sea resistente, tiene que poder soportar no solamente su peso propio, sino todas las cargas externas, que sea económico y que cumpla una función estética. Es decir, que al techo le vamos a pedir un montón de condiciones adicionales que se han ido incorporando con el paso del tiempo. Vamos entonces a ver cómo clasificamos nosotros esos techos. Hay distintas maneras de clasificarlo. Nosotros lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son los techos planos y los techos curvos. Comencemos hablando de los techos planos. Los techos planos, a su vez, se subdividen en techos con pendiente o techos con escasa pendiente o techos horizontales. ¿Dónde está la separación, el límite entre uno y otro? Porque el techo perfectamente horizontal no existe. Si nosotros tuviéramos un techo perfectamente horizontal, se nos acumularía el agua de lluvia encima. Entonces siempre hay una pendiente mínima que tenemos que dar. Entonces por eso se llama más que horizontal, se los llama techos de escasa pendiente. Y son techos que tienen una pendiente máxima de 5 grados. Cuando la pendiente del techo supera los 5 grados, ya son techos con pendiente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro. Inclusive, dentro de los techos con pendiente, hay una subclasificación que son los techos con pendiente y los techos con gran pendiente. Pero no nos compliquemos. Suficiente con que sepamos que tenemos los techos con pendiente y los techos planos o de escasa pendiente. Y luego tenemos los techos curvos, los cuales a su vez se dividen en techos de simple curvatura, como vemos este techo en forma de cañón, ¿no es cierto? Y los techos de doble curvatura, como estamos viendo este ejemplo de la clásica silla de montar que estamos viendo acá de un paraboloide. Ahora bien, en lo que sigue de lo que vamos a hablar nosotros, vamos a hablar de los techos planos, que son los más frecuentes en todas nuestras construcciones de edificios. Nos vamos a limitar a hablar de este tipo de techos y los techos curvos los dejamos un poquito de lado. Vamos entonces a meternos dentro de los techos planos y vamos a comenzar a hablar de los techos con pendiente. Vamos a hablar de los dos, vamos a hablar de los techos con pendiente y los techos de escasa pendiente, pero vamos en primer lugar a hablar de los techos con pendiente. Los techos con pendiente en general se subclasifican también, ya lo dije antes que se dividían en techos con pendiente y de gran pendiente en función de la inclinación, pero también se dividen según la cantidad de planos que constituyen ese techo en cubiertas con una sola vertiente o un solo faldón, en cubiertas con 2 faldones o a 2 aguas, como se la denomina habitualmente, y cubiertas múltiples o dientes de sierra. Hay un caso particular que son las cubiertas a 4 aguas, cuando tenemos 4 planos que constituyen el techo, o 4 faldones, como se los denomina habitualmente, y el otro caso particular es lo que se conoce como cubierta a la mansarda o mansard, que es un caso muy especial en el cual cada uno de los planos tiene 2 pendientes distintas. Son generalmente techos de 2 aguas o 2 faldones, o de 4 faldones, pero cada uno de esos planos, cada uno de esos faldones tiene 2 pendientes distintas. Se lo conoce como techo a la mansarda. Es clásico para un tipo de material que es la pizarra, lo vamos a ver cuando hablemos de pizarras más adelante, pero es un tipo, digamos, de techo que se utiliza con ese recubrimiento o con ese tipo de cubiertas en particular. Muy bien. Los techos de casa pendiente, ¿no es cierto?,
tenemos la cubierta plana, no tenemos otra, discúlpeme, voy a volver un cachito hacia atrás, no tenemos muchas variantes. Cuando nosotros hablemos en la próxima clase o en la otra de cubiertas planas, vamos a hablar de los tipos de cubiertas planas que existen, clásicos, la losa, los forjados, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar a hablar un poco de los techos con pendiente y después vamos a hablar de los techos planos. Si vamos a hablar de los techos con pendiente, entonces tenemos que, como dije al principio, ver cuáles son las partes del techo. Y ya me había anticipado de que las partes que constituyen el techo son dos. La primera es la estructura que va a sostener el cerramiento propiamente dicho. Puede ser una estructura de madera, puede ser una estructura metálica, puede ser una estructura de hormigón. Y el cerramiento que va encima de esa estructura, que es la cubierta de techos o cubierta propiamente dicha. Entonces, el techo tiene, como dijimos antes, lo repito, dos partes: la estructura, soporte, y la cubierta propiamente dicha. Vamos a hablar un poquito de las partes externas que constituyen ese techo y qué nombres en particular reciben. Cada uno de los planos que constituyen el techo, cada uno de los grandes planos que conforman el techo recibe el nombre de falda o faldón. La línea horizontal superior de encuentro de dos faldas o faldones recibe el nombre de cumbrera. El ángulo diedro saliente que se forma del encuentro de dos faldas o faldones es lo que recibe el nombre de limatesa. Y el ángulo diedro entrante que se forma también del encuentro de dos faldas o faldones recibe el nombre de limaolla. La buhardilla es el volumen saliente a partir de un faldón con pequeños faldones perpendiculares a el faldón principal. También hay algo que, si ustedes se fijan en esta figura, estoy marcando y señalando una pared. Y a esta pared le damos el nombre de mojinete. Ahora, ¿cómo la pared va a ser parte del techo? Sí, se considera que la parte de la pared que está por encima del alero, ahora vamos a definir el alero, es parte integral del techo, y esa parte superior que está comprendida entre el alero y la cumbrera, esa parte del muro, recibe el nombre de muro piñón o muro mojinete. Alguno me puede decir, bueno, pero es un muro, no forma parte del techo. Sí, pero se lo considera como una componente del techo para poderle dar un cierre al techo. Y se lo considera como si fuera independiente de los muros inferiores. Por otro lado, también tenemos el alero, o bajo alero, como se lo suele denominar, que es el saliente en voladizo de cada uno de los faldones que constituyen el techo. Ese alero termina o se remata en un borde de cierre que estoy marcando acá, porque el techo tiene un determinado espesor, entonces hay que sellar ese borde con un elemento constructivo que recibe el nombre de cenefa. Es decir, que el borde, que puede ser de chapa, puede ser madera, y que sella ese paquete estructural que constituye el techo, recibe el nombre de cenefa. No está marcado acá, por eso se los estoy aclarando. Estas son todas o la mayor parte de los términos con los cuales nosotros vamos a identificar externamente a los componentes de un techo, ya sean los planos o las aristas de encuentro o los volúmenes, como el caso de la buhardilla. Muy bien. Ahora,
Vayamos a la estructura resistente. Nosotros, como les dije al principio, podemos tener estructuras resistentes de distintos materiales. Podemos tener la estructura resistente metálica, íntegramente de acero, acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, que están comenzando a utilizarse en estos últimos años. Puede ser de madera, puede ser de hormigón, como estamos viendo en la parte inferior. Alguno puede decir, bueno, pero si hago un hormigón, ya la estructura forma parte del techo. Miren, hubo una época en que estaba de moda hacer la losa de hormigón y arriba pegarle tejas. Hay muchas casas en Comodoro que están construidas de esa manera. Entonces, la losa de hormigón, como estamos viendo acá en la foto inferior derecha, esa losa inclinada, la función que cumple no es la de ser el todo del techo, sino que es nada más que la estructura. Son alternativas. Y luego tenemos las estructuras mixtas donde combinamos parte de madera o parte de hormigón con parte metálica. Vamos a ver cómo denominamos a esas partes de la estructura según cómo nosotros ubiquemos los elementos. Cuando yo tengo que hacer un techo muy pequeño, que no tiene más de 3 metros de largo de luz, normalmente colocamos elementos estructurales horizontales, como estoy viendo, como estoy mostrando en el dibujo ahí, separados entre sí a una cierta distancia, que eso está en función del diseño, y esos elementos reciben el nombre de correas. Si nosotros las colocamos en sentido contrario, es decir, en lugar de colocarlas horizontalmente, las colocamos en sentido de la pendiente del techo, cambian su denominación y reciben el nombre de cabios. Es decir, que el elemento estructural es el mismo, pero según la ubicación que tiene, la posición que tiene, se los denomina correas o cabios. Ahora, como estoy mostrando acá en la foto del medio que se está montando un techo de madera, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo entre la viga principal de cumbrera se han colocado los cabios que van a servir de estructura resistente para el armado del techo. Pueden ser metálicos también, como estamos viendo en el dibujo inferior, pero la posición ya me dice que no son correas, sino que son cabios. Ahora, si las luces a cubrir son mayores y ya el elemento resistente no es suficiente y tengo que constituir un entramado, ¿cómo lo hago? Coloco, siguiendo la pendiente, elementos resistentes que ya cambian de nombre y reciben el nombre de vigas, y sobre esas vigas se colocan los elementos horizontales que son las correas. Es decir, que el mismo cabio, cuando yo lo voy a separar un poco más y voy a utilizarlo para cubrir luces mayores, de tal manera que arriba de esos cabios voy a tener que colocar correas para poder armar el techo, entonces ese cabio ya cambia de nombre y recibe el nombre de viga. Entonces, esto es algo importante porque en función de la posición y de cómo está armado el techo, es la denominación que tiene. Muy bien, si las luces son mayores y ya no lo puedo cubrir con una viga, entonces tengo que recurrir a una estructura armada que normalmente denominamos cerchas. Cerchas o cabriadas. Y acá quiero dejar algo en claro. Cuando hablamos de cerchas o cabriadas, son consideradas como sinónimos, pero la palabra no es cabreada con E, sino cabriada con I. ¿Por qué lo aclaro? Porque por ahí cabriada con I suena feo, pero esa es la denominación correcta. Cerchas o cabriadas. Las cerchas o cabriadas pueden ser de distintos tipos. En realidad uno las diseña de acuerdo a su necesidad. No tiene por qué utilizar alguna estandarizada, pero hay muchas inclusive que son tan usuales, tan frecuentes, que tienen hasta nombres propios. Así tenemos la cabriada inglesa, la Finn, la Polonceau, tienen nombres. No nos interesa, el tema es que son elementos estructurales que me van a permitir montar la cubierta de techo y soportar el techo adecuadamente cuando las luces a cubrir
son grandes. ¿Cuánto de grandes? Normalmente comenzamos a utilizar cerchas o cabriadas cuando ya las luces superan las longitudes comerciales de las vigas, en el caso de las metálicas superan los 10-12 metros. Pero bueno, a veces es muy común que en pequeñas construcciones, pequeños valores de 5 o 6 metros, utilicemos cabriadas de este tipo también. Son alternativas que uno tiene que evaluar en función de cada caso. Lo que yo quiero remarcar es algo que siempre digo cuando estamos viendo este tema en construcciones metálicas, que la cabriada uno la diseña de acuerdo a sus necesidades. No tiene por qué ajustarse a las que están fijadas comercialmente, digamos, o vienen en los libros de texto. Uno crea la cabriada de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su proyecto, la puede inventar, la puede diseñar sin ningún tipo de inconvenientes. Acá estoy mostrando una cabriada compleja, que inclusive fíjense que tiene un apoyo, acá lo estoy marcando con el cursor, el otro apoyo acá, y gran parte de esa cabriada está en voladizo. Esto pertenece a creo que una terminal de transportes en España, y fíjense que la parte entre apoyos tiene 7 metros y la parte en voladizo tiene 9,70. Bueno, son distintas soluciones, ¿no es cierto?, de acuerdo al proyecto, y uno no tiene que atarse a lo que está en los libros. Lo genera de acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Algo que tenemos que dejar en claro es cuáles son las partes que constituyen esta cabriada. Todas las barras del cordón inferior, que puede ser recto o puede ser una línea quebrada, como estamos viendo en el dibujo superior, recibe el nombre de cordón inferior. Evidentemente, todas las barras que están arriba del todo, que puede ser una barra continua o puede ser una línea quebrada, como estamos viendo en el dibujo superior, recibe el nombre de cordón superior. Y entre el cordón superior y el cordón inferior vamos a colocar barras de vinculación, las cuales son dos en particular. Las verticales reciben el nombre de montantes y las que están inclinadas reciben el cordón de diagonales. Ahora, hay un montante que puede existir o no, que puede estar o no, muy particular, que es el que está en el medio, en la mitad de mi cabriada, y que recibe el nombre de pendolón. No siempre está. Cuando está, es el pendolón de esta cabriada. Estas son las partes entonces que constituyen la estructura resistente en forma de cabriada. Y simplemente coloqué acá algunas imágenes para ilustrar distintas cabriadas, ¿no es cierto?, tanto de madera como metálicas, que podemos llegar a encontrar en nuestras construcciones. Muy bien. Dejemos de lado las estructuras y comencemos a hablar de la cubierta de techo. Nos va a llevar un buen rato a hablar de los tipos de cubiertas de techos que podemos llegar a montar sobre esas estructuras resistentes. Esas cubiertas de techos se pueden clasificar de distintas maneras, pero en términos generales se clasifican en función del material con la cual se ejecuta esa cubierta de techos. Entonces, vamos a tener cubiertas metálicas. Esas cubiertas metálicas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de chapa ondulada galvanizada, chapa ondulada prepintada, chapa trapezoidal. Vamos a ver algo de chapas de cobre que han vuelto a utilizarse en estos últimos años, chapas de aluminio o de aleaciones de aluminio, ya sea repintadas o no. Existen una gran variedad de cubiertas metálicas, algunas de ellas las vamos a mencionar ahora después. Luego tenemos las cubiertas de tejas. Las tejas, a su vez, se clasifican según el material con que están elaboradas. Vamos a hablar de las tejas asfálticas, las tejas cerámicas, las tejas de vidrio, las tejuelas o tejas de madera y las tejas metálicas. Otro material con que se construyen las cubiertas, y que acá quiero hacer una pequeña aclaración, son las pizarras. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de desarrollar esta clasificación,
vamos a ver que las pizarras están en dos grupos, pertenecen a dos grupos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos las pizarras naturales y las pizarras artificiales. La pizarra natural es una piedra que tiene la propiedad de ser lajosa y se puede cortar en capas muy finas sin que ésta se pueda llegar a dañar. Y evidentemente, al ser una piedra, es muy pesada, ya lo dije al principio, y ha sido reemplazado por la pizarra artificial. Vamos a hablar de ellas, vamos a ver algunas imágenes después, pero entonces tenemos que quedar en claro entonces que las pizarras entran en dos clasificaciones, por lo que yo le dije recién. Tenemos pizarras naturales y pizarras artificiales. Y las cubiertas de fibrocemento, y acá es donde aparecen nuevamente las pizarras, porque las pizarras artificiales generalmente están hechas con fibrocemento o materiales de fibras minerales y cemento. Esto ha variado en los últimos años. Antiguamente eran fibras de madera, que luego han sido reemplazados por fibras sintéticas. Dentro de las de fibrocemento tenemos también las chapas onduladas de fibrocemento, las chapas conformadas, las tejas y, como ya les dije recién, las pizarras. Por último, es uno de los productos que ha aparecido no hace muchos años, tenemos el policarbonato, que podemos encontrarlo en distintas variantes, pero digamos en términos generales lo dividimos en dos grandes grupos, que son el policarbonato compacto y el policarbonato alveolar. Muy bien, estos son entonces las clasificaciones de los tipos de cubiertas que vamos a encontrar, que básicamente están agrupadas en función del material con que se ejecuta esa cubierta. Evidentemente, vamos a hablar de cada una de ellas y tenemos que comenzar a hablar de las cubiertas metálicas. Y acá, para los que están cursando metálicas, va a ser un poquito repetición de algo que ya hemos visto al hablar de naves industriales en esa materia, pero bueno, tenemos que comentar básicamente los aspectos genéricos de los tipos de cubiertas metálicas, así que por ahí va a ser un poquito repetición de algo que ya saben. Entonces, dentro de las cubiertas metálicas podemos tener las chapas conformadas, como estamos viendo en la foto superior de la izquierda, las chapas onduladas, que pueden ser galvanizadas o pueden ser prepintadas, como estamos viendo en la foto superior de la derecha. Podemos tener los paneles prearmados, como el de aluminio, que también pueden ser de acero galvanizado, y lo que les comenté hace un rato que volvió a utilizarse en estos últimos años, que son las chapas de cobre. Lo vamos a comentar porque las chapas de cobre tienen una particularidad, y es que a lo largo del envejecimiento de la chapa de cobre va cambiando cobre, y en estos últimos años se ha vuelto a utilizar y por ahí se están haciendo edificios nuevos en los cuales se lo está empleando. Muy bien, acá algunos ejemplos de lo que yo estaba mencionando. Fíjense la diferencia entre lo que es el techo de tejas de cobre nuevo y un techo viejo, la foto superior, ¿no es cierto?, de la izquierda y de la derecha, en donde estamos viendo un gran edificio público con la clásica coloración verdosa, producto del cobre envejecido por los años. En nuestro país esto ha sido una solución clásica para los grandes edificios, el edificio del Congreso de Nación,
la cúpula del Congreso, la cúpula de la Catedral de Buenos Aires, ¿no es cierto? Todas tienen techo de cobre de estas características y por eso cuando uno los ve, ve ese color verde musgo tan típico de esos edificios. La ventaja, como les digo, es que son totalmente libres de mantenimiento y eso ha llevado a que se usaran para ese tipo de construcciones. Hoy en día hay edificios nuevos que se están haciendo con estos materiales, y ahí en la foto inferior les estoy mostrando justamente un gran edificio con techo de cobre ya directamente envejecido, por eso le vemos la coloración verdosa, y que, digamos, permite, digamos, lograr efectos estéticos naturales sin tener que recurrir a pinturas y sin que eso vaya a cambiar a lo largo del tiempo. Muy bien, alguno me puede preguntar, bueno, y acá en Comodoro, miren, acá en Comodoro, siempre lo comento, yo conocí una sola casa que se había hecho con techos de cobre hace muchos años, pero cuando comenzó a envejecer el cobre y a cambiar de coloración, se ve que a los propietarios no les gustó y terminaron sacándolo y reemplazándolo por un techo de tejas clásico. Estaba ahí en la loma, en una casa muy grande, y bueno, creo que es la única que yo vi en la cual se hubiera utilizado ese tipo de cubiertas. En Comodoro no lo he visto más, pero en grandes edificios, en grandes centros urbanos, se está utilizando. Muy bien, ¿cómo fijamos estas cubiertas a la estructura? Evidentemente las vamos a fijar de distintos modos. Lo podemos fijar mediante tornillos autoperforantes, el clásico tornillo mecha, que tiene una mecha en la punta con la cual se hace el agujero y se permite, digamos, que el tornillo quede ajustado a la medida de ese agujero. No necesitamos un taladro previo para hacer el agujero y luego colocar el tornillo. Y la otra, digamos, forma de colocación que se utiliza mucho cuando las chapas son de fibrocemento, de asbestocemento, que son los ganchos J. Vamos a ver ahora después, en la próxima imagen, algún detalle de colocación. Algo que yo siempre comento, que es algo que a veces da lugar a muchas discusiones, y ustedes después se fijan en muchas casas, muchas construcciones en Comodoro que están mal ejecutadas, es que cuando utilizamos tornillos autoperforantes o tornillos mecha, como lo que estamos mostrando acá, esos tornillos tienen que colocarse en la parte baja de la chapa, en lo que llamamos el valle de la chapa, y no en la parte superior, que es lo que conocemos como cresta de la chapa. Si yo los coloco en la parte superior, como estos tornillos se colocan con una máquina atornilladora, que tiene que dársele un torque determinado para que queden bien ajustados, lo que ocurre es que terminan aplastando la chapa, deformándola, como estamos viendo acá en el detalle. Esto es algo que siempre muestro en metálicas porque es un error muy, muy común y nos lleva a que después este tornillo no queda bien ajustado, se termina aflojando, producto de que se abolló la chapa y no quedó debidamente prensada entre la chapa a la estructura. Esto es algo que en su momento a algunos techistas en Comodoro les generó problemas, discusiones con los profesionales y inclusive en alguna oportunidad se hizo la consulta al fabricante de tornillos y en este caso era Hilti la marca y directamente la fábrica dijo que si los tornillos estos no se colocaban en el valle, es decir, que si los colocaban en la cresta, la firma no garantizaba el producto y no les daba ningún tipo de garantía. Así que eso es un detalle para tener en cuenta a este respecto. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros vamos a utilizar como elementos estructurales perfiles laminados en caliente, tubos estructurales o caños, ya es muy difícil perforarlos con este tipo de tornillos, por lo cual entonces se recurre al gancho J para la fijación de los cerramientos y estos ganchos sí van colocados sobre la parte superior de la honda en lo que conocemos como la cresta. Esos ganchos J en realidad tienen varias formas. Acá en el dibujo estamos mostrando distintos ganchos J que están en función del elemento estructural al cual vayan fijados. Si es un hierro redondo,
podrá tener esta forma, y si es un perfil, podrá tener esta otra que estamos acá. Son distintas alternativas de vinculación para acomodarse a los distintos tipos de perfiles. Muy bien. Algo que, digamos, usamos, este es el mismo dibujo que uso para la otra materia, lo traigo a colación porque tenemos que dejar en claro que el techo y la cubierta de techos no son dos elementos aislados, sino que son un conjunto, son un paquete. En este caso de la foto estamos viendo una correa de techo, un par de correas de techo, y sobre esa correa, sobre ese par de correas, están colocadas todos los elementos que van a constituir la cubierta. Es decir, la cubierta de techos no es la chapa sola o la teja sola, es un conjunto de elementos que está constituido ¿por qué? Primero, por una malla soporte que hay que en la foto es de plástico, pero puede ser metálica, que cumple la función de sostener el aislante térmico. ¿Por qué? Porque el aislante térmico que usamos en los techos generalmente es una lana de vidrio, lo conocemos como lana de vidrio, que es lana mineral, no se autosostiene, no se soporta, no se autosostiene, entonces hay que sujetarla de alguna manera para que no se caiga, y entonces se coloca esta malla tensada que nos va a permitir sostenerla. Arriba de esa malla va a ir la barrera de vapor, de la cual hablamos recién, que tiene que estar en el techo. Arriba de esa barrera de vapor va a ir el aislante térmico y recién después va a ir la cubierta propiamente dicha. Es decir, que la cubierta de techos, tal cual nosotros la estamos mencionando, es un conjunto conformado por una malla soporte, una barrera de vapor, un aislante térmico y la cubierta propiamente dicha. ¿Sí? Si no tenemos esto, ese techo no cumple todas las funciones que nosotros necesitamos. Necesitamos la barrera de vapor para evitar que se condense el vapor en el techo y empiece a chorrear el techo, ¿no es cierto?, y a generarnos corrosión sobre la cubierta, si es metálica, obviamente. Necesitamos la aislación térmica para lograr que ese techo cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad. Necesitamos la malla para sostener ese aislante. Y evidentemente necesitamos la cubierta propiamente dicha para lograr evacuar el agua de lluvia y evitar que ingrese también tierra, ¿no es cierto?, dentro de nuestra construcción. Muy bien. Hasta acá se entendió. ¿Hay dudas, consultas? Profe, ¿la malla soporte sí o sí es de ese material o puede hacerse con listones de madera? No, normalmente la malla soporte no se hace con listones de madera porque es caro. Normalmente la malla soporte la puedes hacer de varias formas. O compras una malla plástica de este tipo, que viene en rollos, o compras lo que se conoce como alambre gallinero, que es metálica, es de alambre galvanizado, o en construcciones muy económicas lo que haces es, entre una correa y otra, tirar un alambre, que lo atás a las correas, un alambre cada unos 20 o 30 centímetros. Entonces tiras un alambre, tiras otro alambre, te tenés que tomar el trabajo de ir colocando los alambres y atándolos a las correas. Y ahí arriba apoyás la aislación térmica. Pero lo podés hacer de madera si querés, pero es caro. ¿Sí? Es caro, sobre todo si vos pensás en hacerlo de madera, si vas a hacer un entablonado de madera arriba porque vas a colocar tejas, otro tipo de techo. Pero cuando es un techo metálico de estas características no te conviene, porque aparte estás trabajando todo con otro tipo de materiales. Sí, profe, se entiende. Ok. Si vos me decís que las correas o los cabios son de madera, a lo mejor podés colocar listoncitos de madera, sí, cada 20, 30 centímetros, pero terminan siendo una solución más cara. En esos casos, directamente lo que se hace muchas veces es colocar un entablonado. Vos directamente colocás una placa de madera, un entablonado, y arriba del entablonado colocás la barrera de vapor, el aislante térmico y después el cerramiento. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de techo de tejas y hablemos de otro tipo de techos. ¿Sí?
Muy bien. Si en lugar de usar chapas comunes, utilizamos los paneles que ya vienen prefabricados, que son los paneles sándwich, pueden venir con un aislante de poliuretano en su interior o con un aislante, como estamos viendo acá en el borde de la foto inferior izquierda, que es lana mineral. En este caso dependemos del fabricante, cómo se materializa el encuentro entre los distintos paneles y cómo se fijan los paneles a la estructura. Ya acá no hay una, digamos, técnica definida, sino que dependemos mucho del diseño del fabricante de los paneles y las características que quiera darle. Yo acá simplemente estoy colocando 2 o 3 ejemplos para que vean variantes de estas posibilidades. Estos paneles en nuestro país comenzaron a utilizarse muchísimo, sobre todo en cámaras frigoríficas, en donde teníamos que tener control de temperatura en ambientes especiales, pero la chapa superior generalmente se despegaba del aislante con el viento y tuvieron problemas, inclusive durante una época medio como que tenían mala fama de ser productos de mala calidad. No lo son, son excelentes, y el problema era el pegamento entre el aislante y la chapa de cierre exterior. Eso se resolvió y ya en estos últimos años esto se está utilizando muchísimo, no solamente para construcción de edificios, sino para naves industriales, para grandes depósitos, porque directamente logramos un efecto, digamos, aislante, una barrera de vapor y una cubierta, todo reunido en un solo elemento. Con estos paneles se pueden llegar a cubrir grandes luces sin elementos de apoyo intermedios, ¿sí? Con lo cual es una ventaja adicional. Muy bien, tenemos que hablar de las tejas cerámicas, dejando de lado los productos metálicos. Nos va a llevar un rato hablar de los tipos de tejas, las características. Así que, como ya estamos en hora, yo diría, dejamos acá y el jueves retomamos a partir de este punto y vamos a ver los tipos de tejas, qué características tienen y algunos detalles de armado y montaje. Si no hay dudas o consultas, yo por hoy dejaría en este punto. Muy bien. Chicos, dudas, consultas, algo que haya quedado en el tintero. Macarena, que se te cortó, ¿querías decir algo o no? No, por mi parte, no dudas. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Así seguimos hablando de este tema. El jueves, profe, hasta luego. El jueves.